Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario de hoy, el único seminario presencial de altas energías de la facultad. De la función. Hoy me da gusto presentar al doctor Roger Hernández Pinto. Él viene de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él estudió el posgrado en el CIMPESTAB y hizo dos estancias postdoctorales, una en Argentina y una en la Universidad de Valencia. Ahora, bueno, como decía él, está trabajando en la Universidad de Sinaloa. Me da mucho gusto tenerlo aquí porque yo lo conocí, lo curioso de aquí es que yo lo conocí no en México, lo conocí en otro país y desde ahí hemos estado en comunicación y amablemente aceptó la invitación a este seminario. Entonces, démosle la bienvenida al doctor Roger. Gracias, gracias. Eh, yo agradezco a Alan, también al profesor Arturo, que en el Pachuca me abordaron y me dijeron, puedes ir a Puebla a dar una charla, yo voy a ir. Entonces en ese momento ya me comprometieron. Entonces estoy acá. Yo he estado antes aquí en Puebla y le comentaba a Alan dónde vernos, porque Puebla cada vez crece y crece y crece y la facultad me la mueven a cada rato. Entonces no sé dónde comunicarnos, hasta que fuimos a una cafetería muy conocida aquí enfrente y dije, pues allá, porque ese no se ha movido. Pero lo que sí se ha movido es lo que yo les voy a platicar el día de hoy. Algunos de ustedes probablemente hayan estado en alguna de mis charlas anteriores, aquí está el compañero Pablo. Cuando yo estaba en Argentina, hacía un cierto tipo de física, estaba el interés de extraer unas funciones de distribución, que ahorita les voy a mencionar, y cuando yo me muevo para España, ahí yo tenía la necesidad de aplicar métodos matemáticos para resolver integrales. Y cuando yo llegué aquí a México, pues yo venía con mi mochilita, con esas dos herramientas. Y fue evolucionando tanto porque cuando yo estuve en Argentina, pues ahí utilizábamos Fortran. En ese entonces no existía Python. Y ahora todo el mundo habla de Python y lo maneja a diestra y siniestra. Y entonces me di a la necesidad de aprender todo esto. Entonces una de las aplicaciones es la que les voy a mostrar ahora. Ya me comprometí también con Alan y con el profesor Arturo que regresaré para contarles otra de las cosas que estamos haciendo, que son algoritmos cuánticos para poder encontrar algunas respuestas a algunas de las problemáticas que se tienen en el área. Entonces, como yo no sé el nivel de todos, más que el de Pablo y el de compañero Alan, me voy a disculpar porque voy a ir un poco de lo muy básico y hasta llegar a un problema que se tiene en la física de altas energías. Entonces, van a notar ustedes que mis diapositivas están numeradas de forma diferente. Y después yo les voy a preguntar a ver si entendieron en qué diapositiva se hace cada una de algunas de las, digamos, comentarios. Bueno, todo el mundo sabe en este seminario de física de partículas que nosotros lo que queremos contestar es de qué están hechas las partículas, ¿no? La historia nos ha mostrado que cómo la gente en el pasado pasaba de los 4 elementos a la tabla periódica y de la infinitud de esta tabla periódica que no nos gusta a la gente que hacemos física. Queríamos una tabla que sea finita y entonces esta es la tabla finita que se tiene, que puede ser duplicada si uno quiere hacer teorías de supersimetría, gran unificación, etcétera, pero no hay, esos serían los elementos más básicos. Y a lo largo de la historia también aprendemos que el electrón, que fue la primera de las partículas elementales que se descubrió, sigue siendo elemental. Todas las demás fueron descubriéndose de que tenían algo adentro. Y entonces, la pregunta que queremos contestar es si estas partículas son las más fundamentales. O sea, pasamos de esta descripción a algo que ahora conocemos como el modelo estándar y que ustedes, probablemente los que ya llevaron varios cursos, dirán, bueno, entonces, si ya terminamos, ¿qué es lo que nos hace falta? Entonces, hay que saber cuáles son las problemáticas actuales para que ustedes puedan entender las metodologías que ustedes pueden aplicar en este saquito que van a aprender a lo largo de su carrera profesional. Entonces, para alcanzar la respuesta, se construyen alrededor del mundo una serie cantidad de aceleradores. Nosotros estamos muy acostumbrados, y aquí en Puebla también, a hablar del LHC que está aquí, pero alrededor del mundo hay muchísimos más. Antes de que existiera el LHC, pues estaba el laboratorio de Fermilab en Estados Unidos, y antes de Fermilab estaba el laboratorio de DESI. También había otros en Estados Unidos, como el que colisionan no solamente protones, sino
partículas iones, como el Relativistic Heavy Ion Collider, que es el RHIC, y hay muchísimos más. Están aquí los pongo en colores, los que están en América, los que están en Europa, los asiáticos, y bueno, hay muchos proyectos que se van a construir en el futuro. Entonces, el tema aquí es que a lo largo de 50 años, la base teórica que nosotros hemos construido ha dado muchos resultados. Y todos los resultados que se han dado concuerdan o conllevan a decir que el modelo estándar es el modelo de las partículas que nosotros entendemos, de cómo bailan esas partículas. Ellas tienen un son y sobre ese son van a bailar, no bailan de otra forma. Ahora, entender cómo fue que entendemos ese baile, esas notas, pues es a través de esa teoría del modelo estándar. El modelo estándar tiene la posibilidad de describir tres de las interacciones fundamentales, la electromagnética, la débil y la fuerte, falta el tema de la gravedad, etc. Pero aún así que uno ha propuesto muchas teorías, casi siempre lo que se concluye es que el modelo estándar sigue estando en acuerdo o en alguna tensión. Un descubrimiento nuevo todavía no ha llegado, de que esté completamente contradictorio, pero hacia allá se va haciendo la física, digamos, el camino para decir si algo es nuevo o no, es la precisión. La precisión a la que ustedes están acostumbrados ahora con sus celulares no era la misma en la que nosotros, cuando estábamos más grandes, nuestro chicharito era el bloque, ¿no? El bloquecito que se movía así y que la serpiente tenía que comerse su cola, ¿no? Esa era nuestra precisión. Ahora ustedes están acostumbrados a la resolución retina. Ustedes no ven ni siquiera el píxel. Entonces, ese tipo de tecnología que se va desarrollando va dándole a la gente que hace física, tanto teórica como experimental, a preguntarse hasta dónde vamos a poder llegar en la precisión. Los experimentales están construyendo los aceleradores. Y digamos, para tener un panorama de algo que a mí me gusta decirle a la gente, es que aquí trabajamos todos como un equipo. No trabajamos, si mi teoría no funciona, no significa que, o si yo soy teórico, no significa que el trabajo del experimental no me sirve a mí. Si yo sería, pues, digamos, no estaría yo haciendo física. Yo tengo que contrastar mi teoría con un dato. Y entonces, a mí me gusta poner esto porque, si bien es cierto, este es el esquema del LHC, a la gente usualmente solamente se le muestra el anillo principal. Este anillo principal en realidad está compuesto por otros subsistemas y el primer golpe se lo van a dar la gente que hace física de aceleradores. El acelerador, ustedes han jugado billar en algún momento y saben lo difícil que es que se peguen dos canicas de esas, ¿no? Dos bolas de billar. Ahora imagínense que quieren pegar ahora dos partículas cuyo tamaño es todavía más chiquitito, como el electrón o un protón. Y súmenle la complicación de que esas partículas tienen carga eléctrica. La repulsión de Coulomb va a hacer que no se quieran pegar. Si tienen la misma polaridad, no se pegan, ¿no? A menos que tengan la polaridad contraria, como los imanes, ¿no? Entonces, esta gente tiene que diseñar dispositivos que cuando salgan de sus manos estén caracterizados lo mejor posible. Una vez que estos salgan, van a pasar por una serie de anillos, el booster, el PS, etc. ¿Por qué? ¿Por qué no pasamos desde aquí hasta aquí? Resulta ser que tecnológicamente, para que tú puedas llegar a la colisión en estos 4 puntos, los famosos, CMS, ALICE, LHC y Atlas, requieres que la energía, cuando dé una vuelta, o sea, todos los experimentos sufren de pérdidas. Resulta que estas partículas cargadas pierden muy rápido la energía. Así que lo más simple es acelerarlos y que alcancen la mayor energía posible en una vuelta. Resulta ser que la energía máxima se determina de acuerdo al radio. Y por eso van haciéndolo por pedazos. Hasta aquí yo puedo alcanzar cierta energía. Pruebo una relación, pruebo las partículas que yo puedo generar utilizando la relación de Einstein, energía igual a masa, velocidad de la luz al cuadrado, listo. Entonces, si tienen ustedes la energía suficiente para producir esa partícula, la verán. Y si no la tienen, no la verán. Entonces, el experimento que hace muchos años se hace, es intentar acelerar cada vez más porque prueban ustedes más partículas, un espectro más amplio. Y entonces, así es como funciona esto. Entonces, ya después vendrá la gente de los detectores que analiza
la caracterización de esos bloques que se ponen, porque la única forma de entender qué fue lo que estuvo allá es, digamos, capturar toda la energía de esa partícula, matarla. Va. Yo por ahí paso una partícula y la única forma de saber qué partícula fue si yo le calculo todo su momento y energía, todo, utilizando las relaciones de la mecánica clásica. Ustedes, si tienen esa posibilidad, van a poder extraer propiedades si tienen las dos, la conservación del momento lineal y la de la energía. Si no la tienen, se murieron. Entonces, esta gente, la de la física de vectores, tienen que caracterizar esos bloques. Y después viene el problema de la electrónica, que tiene que ser rápida. Después de eso van a tener el hecho de que muchos de los datos que están aquí son, como es una teoría probabilística, pues tienen que repetirlo muchas veces para que puedan tener la significancia estadística apropiada. Y bueno, toda la gente que se dedica a limpieza, toda la parte de análisis de datos, etcétera, hacen todo digamos, el esfuerzo que se hace en estos aceleradores de partículas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo les he contado hasta aquí como un panorama muy amplio. El problema es justamente la precisión. Actualmente los experimentos están probando una cierta física y pareciera ser que todo concuerda con el modelo estándar, con esta teoría de partículas. Pero el modelo estándar tampoco da resultado a varias preguntas, como los de la materia oscura, la energía oscura, etc. ¿no? Entonces, no se le llama teoría todavía porque sigue siendo un modelo. Hasta que no podamos entender todo, no podemos decir que esa es la teoría. Pero ¿cómo vamos a saber si las partículas, hay más partículas? Necesitamos irnos a más energía. ¿Y cómo vamos a hacer más energía? Bueno, pues entonces necesitamos más tecnología. Entonces pareciera ser que el reto es un reto para los experimentales. Tú hazme el experimento que llegue a mayor energía y de esa mayor energía yo te voy a poder decir, de acuerdo a mis herramientas del modelo estándar, ¿cómo se llama? Si mi teoría se ajustó o no, o si mi teoría te dio o no te dio. El problema es que pareciera que es así, ¿no? Pero la componente teórica tiene otro reto. Y el reto que ellos tienen es que la teoría que nosotros utilizamos, que es la de la cromodinámica cuántica, una teoría dentro de las teorías del campo, esa teoría no se puede resolver de forma exacta. Y nosotros somos físicos, sabemos aproximar. Así que lo que vamos a hacer nosotros es aproximar cada vez más el número y nos vamos a hacer series de Taylor, si ustedes quieren una serie, y voy a truncar. ¿Hasta dónde voy a truncar? Si yo tuviese el poder infinito de cómputo, pues lo trunco hasta el infinito, pero no se puede. Resulta ser que para el cálculo del Higgs en el 2012 se hizo hasta n, y aquí en términos de las series es una n, dos n, tres n, así. ¿no? En el caso del cálculo del Higgs, en 2012 se hizo hasta n a la 3, o sea, 3 órdenes después de la serie. Ese código es un código muy complicado porque tiene alrededor de 10 millones de integrales. Entonces no hay un estudiante de doctorado que se lo vaya a poner a hacer a mano y tampoco que vaya a analizar una por una las integrales. Y tampoco tenemos 10 millones de estudiantes para que cada uno haga un ejemplo. ¿Quién lo va a terminar haciendo? La computadora, efectivamente. Cada vez que yo le agrego una n en mi teoría matemática, lo que va a suceder es que se incrementa la cantidad de integrales. Y es por eso que tenemos que repensar las estrategias desde el punto, lo que nosotros estamos intentando hacer ahora, es replantear y girar de otra forma la rueda, porque es la misma teoría. Lo que sucede, lo que ha estado sucediendo, es que lo que antes era un enter, o sea, hay que pensar que antiguamente las cuentas se hacían a mano. Después llegó la computadora, automatizaron el procedimiento y después de eso ya había una tecnología que podía, sin que ustedes estuviesen allá sentados todo el día, darle un enter y que calculaba. Pero entonces eso dependía de que tú tuvieras el dinero para comprarte la computadora poderosa. Porque si no tienes el dinero, te regresas a la mano. Porque estaba bien estipulado. Yo les digo, ¿cómo resuelve una ecuación cuadrática? Todo el mundo va a decir menos b más menos, independientemente de si A, B o C son complejos o son reales. Todo el mundo lo sabe. Eso es un algoritmo. ¿no? Tú dame los tres y te lo resuelvo. Entonces ahora el problema que tenemos es que ya la computadora no alcanza. ¿Por qué? No es ahora porque el bolsillo no alcance. Es porque la tecnología no existe. Entonces no hay forma. Y nosotros, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría,
Los experimentales siguen avanzando y lo van a terminar de construir. ¿Eh? Los experimentales tienen ya un proyecto que es el FCC, el que yo les presenté está aquí. Esta es la frontera, esta es Suiza, Francia, aquí está, y están planeando una circunferencia de 100 kilómetros, porque mientras más grande es el anillo, más regiones van a poder probar. Y tienen un timeline, ellos ya tienen probado un timeline. De hecho, el año pasado, bueno, este año, en 2025, este año, se publicó el Midterm Report, en el cual estamos metidos, porque se necesita una colaboración entre ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, porque hay que perforar aquí, ¿no? Este anillo que está aquí, por ejemplo, que es el del LHC, no pasa por el lago de Ginebra, aquí está el lago de Ginebra. Entonces hay que pasar por debajo y alguien lo tiene que taladrar, alguien tiene que sacar la tierra, tiene que poner los recubrimientos. Todo ese tipo de cosas no es igual. Lo que se conocía aquí no va a ser igual aquí. Es un anillo gigante, ¿no? Entonces, pero ustedes, los que están acá, a ustedes les va a tocar. ¿Por qué? Porque si estamos aquí parados, después van a ver las fechas y debe de comenzar a funcionar el FCC para el 2040. Se ve muy lejos, pero lo que ustedes no aprendan hoy, ya hay otras generaciones de gente de fuera de Puebla, de México, que ya lo está estudiando. Cuando estábamos allá en Argentina, yo le pregunté a un compañero experimental de los muchachos que estaba allá, el chino, no sé si te acuerdas del chino, pero había un chino y el compañero yo le preguntaba, ahora mismo el problema que tienen los experimentales es un problema que se le conoce como el envejecimiento. El material, dada la cantidad de radiación que le pega, va a morir, ¿no? Y de nada sirve poner el silicio, porque el silicio en la primera vuelta se muere. La cantidad de energía va a ser tanta, ¿cómo lo van a hacer? Ah, pues se está planeando hacerlo con diamante. Vamos a cambiar el silicio para que sea diamante, que es más resistente. Es más caro. Ese es el problema de los experimentales. Casi siempre los experimentales es buscar dinero. En el caso mío es que la cuenta me salga. Entonces, algunos de los retos que se tienen es eso que les comentaba. Nosotros, en las predicciones teóricas, necesitamos expandir en series la cuenta que está aquí de este lado. Del lado izquierdo, ustedes tienen este numerito y lo van a aproximar para saber si del lado derecho le pega al lado izquierdo. Si no le pega, eso significa que la teoría que está metida en este objeto, pues no está de acuerdo, ¿no? O sea, y hay que cambiarla un poco. ¿Por qué? Porque en una ocasión a mí me preguntaban, bueno, ¿y qué te hace pensar que esa era la teoría? ¿Por qué no piensas que puede ser otra completamente, que no sea el modelo estándar? Le digo, porque primero me quiero graduar, porque el otro es más arriesgado. Me voy a construir de abajo para arriba. Le voy a sumar campos, le voy a sumar interacciones de una forma económica. Ya si después, si no es, bueno, voy a buscar otra cosa. Pero en este tipo de cuentas, a mí, solamente para que se lleven en la cabeza, en el año 2021, antes de la pandemia, se hacía una conferencia, ahora creo que también se hace, pero es un poco más eh, exclusiva porque no la he visto. Se hacía esta conferencia que se le conocía como la conferencia de Lesuche. Se iban a las montañas en los Alpes de Suiza, una conferencia a las que todos querían ir porque tenía un time muy particular. Se tenían conferencias muy temprano, se terminaban a las 10 de la mañana, cuando abrían las pistas de esquí y terminaban cuando a las 4 de la tarde comenzaban otra vez, cuando las pistas de esquí ya habían cerrado. Pero bueno, era parte de, sí, Alan. Sí, la siguen haciendo. Sí, la siguen haciendo. Solo he visto imágenes en las montañas en Francia, ¿no? Sí. Es un lugar muy bonito. Muy bonito, sí. Pero, y se sigue haciendo porque en esa reunión se reúnen tanto teóricos como experimentales para decir cuáles son los cálculos que son necesarios. En el 2021, ustedes pueden ver aquí que aquí dice no, lo que se conocía y lo que se desea. Y casi todo lo que se desea, casi no existe. Bueno, algunos, estos son más, ¿no? Ya se conocían esas 3 correcciones y todo. Habían tanta cantidad que ahora mismo, en 2025, una cuenta que se quiere publicar, al menos tiene que tener una N. Al menos. O sea que ustedes deben de saber cómo hacer una cuenta de cálculo de precisión. Porque antes no era necesario, pero ahora ya se requiere N a la 4. Y si hablas del cálculo del Higgs, la partícula que hacía falta, bueno, ahorita están haciendo mucha tecnología para poder incorporar masas, porque las integrales son muy complicadas. Entonces, es una N, eso fue
el timeline, ustedes pueden ver que en el año de 1990 hasta el 2000, casi 12 años pasaron para producir una cuenta. En ese entonces no había digamos, la metodología para extraer la información física apropiada. Y ustedes pueden ver que hasta el 2012, más o menos, hay pueden hasta contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del orden de 10 cálculos que se conocían, nada más. En tantos años se conocía muy poco. Fue en el 2012 cuando un grupo de investigadores en Argentina y en Suiza dieron la receta de cómo hacer el cálculo, pero no de cómo hacerlo, sino hacerlo automático. Dieron la receta y vinieron todos los programadores, programaron lo que conocemos ahora como MATLAB y todas cosas, donde tú le pones directamente quiero esto a una N, enter, y si tienes la capacidad, la potencia tecnológica en tu máquina, lo podrá terminar, si no, no puedes. Pero después de eso ya vinieron como 7000 cálculos, ¿no? Aquí ya hay una aglomeración de puntos. Pasas a una N extra y pareciera ser que vuelve a ser el mismo comportamiento. Es lento, porque si bien es cierto, las singularidades matemáticas que aparecen a una N son algunas, cuando agregamos N se van incrementando y van creciendo muy rápido el número de singularidades y no es controlable, es muy difícil de manejar. Entonces, esta es la única fórmula, bueno, que nosotros en el área de la fenomenología utilizamos. Esta es la fórmula que se conoce como la fórmula de factorización. La fórmula de factorización es una fórmula, aquí estamos hablando de una teoría de mecánica cuántica, de teoría del campo cuántico, por lo tanto todo es probabilidad. Todo es probabilidad. Así que esto se puede entender en términos probabilísticos de la siguiente forma. Yo quiero saber si yo colisiono dos partículas, protones en general en el LHC, en Fermilab era protón-antiprotón, etc. Yo quiero saber la probabilidad de que de estas dos partículas salga esta partícula que está acá. Y que por conservación del momento de la energía van a salir otras. Pero yo estoy interesado en caracterizar alguna. Y yo tengo que ser preciso para decir, esta es mi partícula que quiero analizar. Entonces, la fórmula de factorización dice, bueno, dentro del protón, ahora sabemos que hay quarks. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que de este partón yo extraiga un quark? La probabilidad está entre 0 y 1, 0 y 100%, entre 0 y 1. Después lo tengo que convolucionar con la probabilidad de que de este salga otro partón, otro quark o un gluón. Esas dos partículas van a interactuar de acuerdo al son que el modelo estándar me dice. Voy a mis reglitas y digo, esta se interactúa con esta, no interactúa con este, listo, 0 su probabilidad. Termino y digo, de esta interacción va a salir otra partícula del modelo estándar y después digo, el detector va a medir, no la va a medir a esta porque la hadronización, etcétera, se van a comenzar a aglomerar y lo que va digamos, a generarse en el detector es una mancha que se va a identificar como otra partícula condensada. Y la fórmula de factorización se lee así, es la probabilidad que del primer partón agarre uno del primer hadrón que está aquí, la partícula, agarre la I, el elemento de aquí agarre la J, ahí es la probabilidad que me da el modelo estándar, este es el que se hace a cálculos a N, a no sé cuánto, y esta es la probabilidad de que el detector mira ese experimento. Como es una teoría probabilística, y aquellos que llevaron mecánica cuántica sabrán, hay que sumar sobre todas las posibilidades. Entonces, este partón que está acá puede salir con una probabilidad entre 0 y 1. Cualquiera puede tomar, ¿no? Siempre y cuando supere el threshold de masa, si lo tiene, vas a producir esa partícula, si no, no puedes, ¿no? Pero para su buena suerte y mala suerte, el LHC produce todas. Así que tienes que sumarlas todas. Y se hacen cálculos donde tengo que tomar, por ejemplo, hablaba del U, y el quark U y el quark D. Bueno, aquí tengo que tomar la probabilidad de que el U interaccione con el U, que el U interaccione con el D, que el U interaccione con el S, que el U interaccione con el U barra, todos, del Q con el gluón, después el gluón, que el gluón esté aquí, que el gluón esté aquí, toda la probabilidad. Y la combinatoria es por eso que se hace muy grande. Entonces, estas cosas que están aquí, yo ya dije que me los da el modelo estándar. El modelo estándar me va a decir cuál es el sonal que bailan, pero estas que están aquí, no hay forma de extraerlas. Ustedes, el trabajo, el que yo hice en Argentina,
era extraer esta función mediante análisis globales entre datos y predicciones teóricas. A mí me daban los datos experimentales y me decían, ese es el número de cuentas que yo tengo y esta es mi teoría matemática que me dice cuánto te debe de dar, ¿no? Pero esa teoría matemática, el problema es que tiene que pasar por cortes para que yo pueda machearlo. Si yo no le pongo los cortes experimentales, se quemó un píxel, ya no está allá. Yo no puedo integrar en la esfera a la cual todos nos gusta, ¿no? No puedo integrar en toda la esfera. Tengo que quitar también el tubo por el cual pasan los... Todas las cosas de las aceptancias que yo tengo que quitar, y lo tengo que quitar numéricamente. Ya no se hace tan simple. Entonces, y además estas cosas evolucionan con la escala, no sé cuánto. Entonces, la fórmula de factorización, esta parte que está acá, esta parte es la que me va a dar el experimento. Yo voy a tocar la puerta del experimental y le voy a decir, eso es un problema para el experimental. Eso es un problema para mí. Para ustedes, puede ser que su problema sea entender las reglas de Feynman, la componente matemática que está detrás, cálculos a altos órdenes. Hay otra parte que es la de las funciones de distribución, esta componente que está acá, que existen diferentes grupos que hacen ese tipo de análisis. Y hay otra componente, que es la que no voy a decir yo hoy, que es cómo se hacen esas integrales. Porque yo puedo saber el comportamiento matemático, que no sé qué, y si el límite por aquí, que si el límite por allá, que no sé cuánto. ¿Cuál es el número? Tú vas con el experimental y te va a decir cuál es el número. Si tu teoría se quedó nada más en la función, el experimental va a agarrar el papel y lo va a tirar, porque no tiene forma de comprobar. Entonces, la fenomenología, que es a lo que, digamos, me gusta a mí, es hacer este match, hacer esta ecuación. Poner todos los ingredientes que están aquí. Yo tengo que conocer la componente teórica, tengo que conocer cómo modelar esto, hacer las integrales, saber cuáles son las aceptancias experimentales y ver si mi modelo que está aquí machea. Si machea, entonces el modelo estándar va bien. Y si no, la pregunta vuelve ahora a la comunidad abierta, a la comunidad. ¿Está el problema en cómo describiste esto? ¿Está el problema en que calculaste bien los polos? ¿El algoritmo para hacer las integraciones fue el adecuado? ¿No truncaste el número? Porque en los métodos numéricos uno trunca, ¿no? ¿Truncaste bien? ¿No será que tuviste que haber agregado más números? O tal vez el experimento, lo cual es también es más complicado porque el experimento es una comunidad muy grande y ahí te llueven preguntas por todas partes y no hay forma, o sea, es muy difícil, pero también es posible que se equivoquen, ¿no? También es muy posible que se equivoquen. Entonces yo de lo que le voy a venir a hablar, el problema que tenemos es el siguiente. Esta fórmula que está aquí, como es una fórmula estadística, necesito lanzar muchos puntos para poder evaluar el resultado numérico que me piden. Hay muchos cuellos de botella, muchos, ¿no? Y nosotros queremos que esta función que está aquí, estas dos que están aquí, estas que están aquí, ustedes pueden ver que no tienen una forma definida, porque todas las funciones son funciones de distribución de probabilidad. Ustedes pueden agarrar los libros de matemáticas y ver todos los que se les ocurran, métanlo allá y le va a dar una función. Como son cálculos fenomenológicos, todo te va a dar una banda de error. Si no te dan la banda de error, usualmente el experimental vota, no le gusta. ¿Por qué? Porque no tiene forma de verificar si su teoría está de acuerdo o no, porque solamente te va a dar un punto. Y nosotros como físicos necesitamos la barra, necesitamos la banda de error. Entonces, nosotros creemos, porque lo hemos visto, y les voy a mostrar un ejemplo, nosotros creemos que una de las áreas de oportunidad para nosotros es tratar de analizar estas funciones de distribución, estos que están acá. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los códigos numéricos, esta función de distribución y a los papers, lo que va a hacer es que va a utilizar un punto de referencia y después de este punto de referencia utilizará ecuaciones diferenciales para resolverlas. Ecuaciones diferenciales que son complicadas, pero lo van a resolver de forma numérica, van a evolucionar, van a calcularte el número, lo van a meter acá y después regresa al siguiente punto experimental. Y así lo van a hacer en todos los experimentos. Es una cosa muy complicada. Y nuestra pregunta fue, bueno, ¿no existirá de casualidad una forma analítica? Porque si fuese la forma analítica y no tiene que resolver ninguna ecuación diferencial, debería de ser más rápido. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula analítica? No existe. Uno le pregunta a los compañeros y te va a decir f de x y q, estas funciones.
de X y de la energía, ya está. Y lo que te van a dar como resultado es una caja negra. Y esa caja negra va a ser la evolución, la va a ser todo, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber es justamente si podíamos hacer este análisis, pero utilizando las técnicas que ahora pareciera ser como las técnicas de Machine Learning, etc. Es muy similar. ¿Dónde lo vamos a probar? Porque eso es algo bastante, digamos, sutil, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de experimento, el experimento de la dispersión inelástica profunda, en el cual, no les voy a poner todas las fórmulas, pero yo solamente quiero decir que uno, de forma fenomenológica, yo les puedo preguntar la fórmula y que si el Spinori, que no me interesa. A mí lo que me interesa como fenomenológico es saber ustedes qué es lo que el experimental les va a pedir. Si ustedes les hablan de Spinori, no sé qué, ellos están metidos en otra cosa. Ellos tienen dos partículas. El experimento es muy simple. Ustedes tienen un bloque y de ese bloque ustedes tienen una pistola. Y entonces ustedes le disparan electrones. Ustedes pueden caracterizar, porque los aceleradores se dedican a eso y lo hacen muy bien. Disparan y lo que pueden ver es hacia dónde se fue el mismo electrón, ¿no? Esta cosa está aquí, le disparan y pueden ver el ángulo con el que se dispersó. Entonces, ¿qué es lo que pueden medir? Ustedes pueden medir, porque ustedes tienen los detectores, de medir cuál es la energía y el momento del leptón que salió. Ustedes pueden medir también cuál es la energía, porque lo caracterizan antes. ¿Cuál es la energía y el momento de esta partícula? De esta cosa que está acá, pues podrán saber muy poco. Pero si es un leptón, dependiendo de la energía, la partícula más simple, dependiendo de la escala de energía, que puede interactuar es un fotón. Si ustedes van a energías muy grandes, muy grandes, lo más probable es que del núcleo ustedes pueden extraer un gluón, pero a bajas energías, piensen que si tienen pues una bala de poca energía, ustedes van a ver una colisión elástica, van a agarrar ¡pum! Y se va a ir, y se acabó. Si ustedes tienen energía muy alta, ustedes pueden romper esa cosa. Y si lo rompen, pues van a ver lo que está dentro. Pero cuando en términos de distribuciones, la mayor probabilidad, cuando la energía es baja de tu pistola, de que a lo que tú vayas a encontrar allá, la probabilidad que tú encuentres un quark es mucho mayor que si encuentres un gluón para bajas energías. Cuando trabajas en el LHC, pues ahí son los gluones, etc. Pero este experimento en particular tiene la fortuna de que si tú lo que viste, o la mayor probabilidad es un quark, la única forma que un leptón interactúe con un quark es a través de un fotón, no hay más. Y entonces se reduce todo tus variables. Yo puedo saber el momento que está acá, el momento que está acá, lo resto, y el restante, por conservación de momentos de energía, le voy a llamar Q. Yo puedo saber el momento de esta partícula y hacer el producto punto, no sé qué, y va a resultar algo pues muy bonito, porque ustedes van a notar que si hacen la cuenta, van a poder reescribir toda la expresión matemática en términos de estas dos variables, y, x e y, que es un cociente de cantidades que el experimento a mí me va a dar. El experimento me va a dar mi cuadrivector, y yo hago productos puntos, sumo, resto y se acabó. Y me va a dar un numerito. Y ese numerito lo puedo yo machear con la fórmula. Esta es la forma, ¿no? Y entonces la gente, en su momento, cuando no tenía, digamos, muy alta energía, se daba cuenta que existían patrones. Y esos patrones, ustedes, no sé si lo ven, ¿no? Pero yo que veo una línea recta, horizontal. Era independiente del valor de Q cuadrado, es el mismo numerito. Y entonces decían, bueno, entonces pareciera ser cómo se fueron dando cuenta de que estas funciones de distribución tenían propiedades. Y esas propiedades, uno tiene que estudiar un poco más, pero son justamente las propiedades que les decían que entraban en el teorema de factorización. Son esas funciones de distribución. Entonces, estas funciones de distribución, pues es lo que yo les decía, la probabilidad de encontrar un partón dentro de un hadrón, con fracción de momento X, y a eso se le llamaba la Parton Distribution. Es esa probabilidad. Y bueno, dentro de las matemáticas que están allá, resulta que estas funciones de distribución tienen una ecuación íntegro diferencial que se tiene que resolver. Yo quiero conocer esta, pero necesito estos famosos kernel de Altarelli-Parisi. Bueno, y aquí aparece esta misma función, ¿no? Y para resolver eso, en métodos numéricos, ustedes saben que pueden truncar, ¿no? No puedo agarrar y lo vuelvo a meter, y lo vuelvo a meter, y lo vuelvo a meter, y así. Van a hacer una serie, una torre, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde ¿cómo se llama?
¿Dónde lo van a truncar? Para poder encontrar esta que está acá, que es la dispersión inelástica profunda, entra aquí, pero en colisiones protón-protón, ahí tienes las dos partículas. Porque si bien es cierto, yo hice el experimento mental de golpear un electrón que yo les dije que era una partícula fundamental, cuando les dije la tabla periódica, esta es la única partícula fundamental, eso significa que no tiene estructura, no tiene una función de distribución asociada. Ese sí es un punto, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora 2025. Hasta ahora, ese sí es un punto, pero el protón no, el protón está dentro otras particulitas. Si yo colisiono un protón con un electrón, solo hay una función de distribución que está acá. Pero si ahora son dos protones, ahora tengo la probabilidad de que de aquí agarre uno y la probabilidad de que aquí agarre el otro, y aquí están, son dos. Entonces ahora la convolución es todavía más complicada, se hace más difícil, etc. Y entonces, para que esta función, que eso es lo que, digamos, dice en Argentina, para que esta función, lo complicado de esta cosa es que si esta función existe, debe ser universal. El protón que lo colisiono hoy debe ser el mismo que vino de la misma molécula del átomo de hidrógeno. Es la misma, es un protón. ¿Por qué tendría que tener una característica diferente a aquel protón que lo disparé o aquel protón que golpeó con otro protón? En términos de probabilidad debería ser lo mismo. Y eso es una de las pruebas más fuertes de esta función de distribución. El número que yo pongo acá, si es el mismo x y q cuadrado que acá, tiene que ser el mismo. Si hubo una discusión muy grande hace muchos años en de que no tendría por qué ser universal, porque x, y, z, ¿no? Que son otros regímenes, no sé qué, pero no me cabe a mí en mi cabeza. Si yo tengo una partícula que yo tengo un protón y lo extraigo, yo no supe si vino de una molécula de no sé qué, o si vino de una colisión de no sé cuánto. Yo solamente veo el protón y quiero extraer mi idea después. Ya lo tengo aquí, quita. Esa era la problemática. Al final, no se preocupen, sigue siendo universal. Hasta la fecha, la universalidad de las PDFs está bien determinada. Bueno, no les voy a dar todo el chisme, pero bueno, lo que sí tienen que saber es que cómo se hace estos análisis en la análisis que se conoce como análisis globales, más o menos. Lo que uno tiene que proponer es un ansatz. Uno propone una función y existen esos parámetros que están acá, a, alfa, beta y un polinomio que se les ocurra. Ustedes pueden ir, ¿y por qué esta función? ¿Por qué no otra? Pueden agarrar la que ustedes quieran. Pero si es una función de distribución, algo que debe de cumplir cualquier función de distribución es que la integral entre x igual a 0 a 1, para cualquier valor de q cuadrado tiene que ser 1. No puede ser, si es más que 1 ya no es probabilidad, ¿no? Y si es menos que 0, pues tampoco, ¿no? No puede ser negativo. Es una propiedad que tiene que ser. Pues resulta ser que esta función que está acá es simple, ese factor de que le conocemos en física como de normalización. Son las funciones beta de Euler. Es una función muy simple y que para programar es muy simple. Ahora se intentan polinomios de Chebyshev, polinomios de no sé quién, no sé cuánto, pero las normalizaciones se hacen difíciles porque cada vez que calculas un punto tienes que normalizar y ya no es evaluar un seno o un coseno, no. Ahora tienes que hacer otra integral para que normalice y entonces computacionalmente se hace cada vez más complicado. Pero son muchos intentos. Mientras tengan la posibilidad de, digamos, que tengan un clúster, un nodo donde puedan hacer los cálculos, pues podrán continuar. Si no, tendrán que buscar otra técnica. Pero digamos, hace mucho tiempo, en mis tiempos, este era el polinomio que utilizaban todos. Este es el polinomio. Hacían este polinomio que estaba acá, podían poner raíz de x o x a la 3 medios, eso no importa, porque esta función que está acá tiene las dos propiedades que no les he contado. Hay dos cosas que estos polinomios tienen que satisfacer. Que en x igual a 0 debe de ser 0 y que en x igual a 1 debe de ser 0. ¿Por qué? Porque esta x que está acá mide la fracción del momento lineal o energía, lo que quieran, que se llevó el partón del protón que lo generó, del cual vino. Entonces, si fuese 1, significa que todo el momento del partón, del quark, es el mismo que el del protón. Y entonces eso no tiene sentido, ¿no? Porque el protón no puede ser el partón, ¿no? Y la otra es que sea 0. Significa que el momento que salió y que generó al quark fue 0. O sea que no se llevó nada. Y entonces la probabilidad tiene que ser 0. Son las únicas dos restricciones que hay en estos polinomios.
Lo demás está a su imaginación. Pueden cambiar lo que ustedes quieran. Pero para calcular esos coeficientes alfa, betas, gamas, deltas y los que ustedes quieran, tienen que poner el dato experimental. Y entonces tienen que regresar a la fórmula de factorización y programar la fórmula de factorización. Convolucionar cada una de ellas, evolucionar utilizando las ecuaciones diferenciales de DIGLAB y hacer toda la maquinaria. Y Fortran sigue siendo uno de los digamos, herramientas computacionales más fuertes, más rápidas. Eso es lo que se tenía antes, ¿no? Cuando uno iba ese es el experimento que está en HERA, el de H1 y Zeus, a los años se van ¿cómo se llama? Actualizando, porque una vez que el experimento viene y te da un dato más restringido experimentalmente, ese dato me conviene a mí volverlo a meter en mi máquina, porque lo va a comenzar a reciclar y va haciendo las barras de error cada vez más chiquitos. O sea, yo doy un primer approach, el experimental lo utiliza, él vuelve a calcular y le da un error cada vez más chico. Yo lo vuelvo a meter y así, ¿no? Pero va a llegar un punto en el cual ya la precisión ya es irrelevante. Necesitas el siguiente orden. ¿Por qué? Porque el orden de magnitud se mantendrá constante. Y lo que uno terminará, si uno, después de toda esta metodología que le estoy diciendo, el resultado final es una caja negra, donde el resultado es, dame la Q cuadrada, en este caso la energía, esta, y una X y otro día el número. Eso es lo que está, ese es el resultado. Pero entonces tú tienes que ir a la caja negra y preguntarle a cada rato, y se hace muy ineficiente. Y bueno, aquí se utilizaban unas técnicas, a los años vinieron otros grupos y hacen cada vez más chiquitito, etcétera. Bueno, ahora viene el reto. El reto es que actualmente esta técnica de obtener el mejor parámetro, eso es lo que hace, de hecho es lo que le está dando de comer a mucha gente, las técnicas de optimización. Entonces, existe un grupo que se llama NNPDF, que es Neural Network PDF. Ellos utilizan redes neuronales para estimar estas funciones. Y entonces viene ahora a preguntarse, ¿ya terminamos o no? Resulta ser que pareciera ser que esta gente tomó las herramientas, adaptó a su programa y resolvió, pero el problema vuelve a ser el mismo. El resultado de ellos sigue siendo una caja negra. Y es ahí donde nosotros queremos quitar la caja negra. Yo no quiero la caja negra porque yo ya sé que el código tendrá que interpolar, tendrá que hacer sus manipulaciones algebraicas y yo no quiero. Yo quiero que sea más rápido. Entonces, eso es lo que hicimos con los estudiantes allá. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Yo ya sabía que esta era la forma funcional. Esa forma funcional se define para un valor fijo de Q y después se evoluciona utilizando las ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya sabemos cuánto tiene que ser esto, ¿por qué no a los coeficientes que están acá les damos la posibilidad, la flexibilidad de ser funciones de Q? Y entonces tengo una función, un polinomio de Q que puede ser AQ cuadrado, siempre es Q cuadrado, ¿no? AQ cuadrado a la 0, BQ cuadrado a la 1, C cuadrado, y que sea el algoritmo que me diga cuánto tiene que ser el valor de A, B y C, una función de Q cuadrada para que me dé a mí el valor experimental correcto. Entonces, queremos ya no resolver las ecuaciones diferenciales, sino encontrar una forma funcional de la función f de x y q cuadrado. Voy a hacer un comentario antes de continuar porque siempre me preguntan cuando he presentado esto, me dicen, entonces ya no necesitas hacer el fit, ya no necesitas hacer el ajuste. No, eso no es así. Yo necesito el resultado del ajuste porque yo voy a tomar como mi marco donde yo voy a poner las piezas, tengo que tener el ajuste. Yo lo que quiero es que una vez que tengo el ajuste, quiero pegarle a las líneas que están allá. Y una vez con eso, yo te vendo que esto es más rápido. Eso es lo que quiero hacer. Pero no estoy suplantando el ajuste. El ajuste yo lo tengo que hacer forzosamente. Y bueno, nosotros utilizamos este set de PDFs. Pueden ver que ellos, ustedes van al paper, van a ver que ellos tienen puesto las formas analíticas y te dicen cuánto valen esos coeficientes A, B, C, D, E para un valor de X, para un valor de Q cuadrado en particular, y que es esta. Entonces, nosotros tenemos que hacer que los algoritmos de reconstrucción, cuando Q cuadrada vaya a 0, me dé el número que está acá. Y yo ya sé cuánto tiene que ser. Ese era el primero de los cross-checks.
Además, el comportamiento del gluón tenía una propiedad, una característica muy particular, es que no era posible ajustarlo con un solo polinomio. Había que ajustarlo con dos. Usted puede ver que aquí hay ax a la b, 1 menos xc, y aquí hay un a', un b' y un c'. Y aquí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Aquí hay una fs, que es un numerito mágico que tienen que estimar para que les dé el resultado correcto. Entonces, todo ese tipo de cuestiones pasan en estos ajustes de globales. Las B's, las E's dependen de Q, ¿no? ¿Cómo? Las B's y las E's dependen de Q. Para ellos, para este ajuste de Hera, no. Okay. Ellos van a, para ustedes sí. Para nosotros sí. Entonces nosotros nos inspiramos en ellos. Vamos a ver, porque, ¿cuál es el polinomio? La pregunta es, yo puse aquí al lado un polinomio. ¿Hasta dónde va a quedar ese polinomio? Yo puedo probar muchos polinomios. ¿Hasta qué potencia me voy a quedar? Y dependiendo de la potencia, va a hacer que mi computadora requiera más o menos potencia. Entonces, digamos, para limitarnos, agarramos y dijimos, bueno, si ellos se pusieron hasta x al cuadrado, pues no vale la pena ir de x a la cuarto y x a la cubo. Vamos a tomar eso, ¿no? Y así fue como lo hicimos. Esa era nuestra motivación. Y bueno, el procedimiento fue lanzar puntos aleatorios entre 5.000 y 10.000 en una región de x y q cuadrado. Ellos tenían que x no se puede ajustar. Yo les dije que vamos a hacer una función de distribución entre x igual a 0 a 1, pero no podemos llegar a 0. Los grupos experimentales no nos dan datos hasta esa región. Así que ellos, Hera, nos decía hasta dónde era confiable su fit. Mi fit ajusta entre esta región. Y sobre esta región, si tú lo quieres extrapolar, las ecuaciones diferenciales te van a permitir extrapolarlo. Porque eso no importa, ¿no? Pero yo solamente yo me voy a lavar las manos si tú lo usas después de punto 65. Después eso es tu problema. Pero yo estoy seguro que si lo usas entre esta región, mis datos te van a dar bien. Bueno. Y el Q cuadrado que utilizamos es un Q. Esto es Q. Y la PDF come Q cuadrado. Entonces esto cuando eleva al cuadrado se va a elevar muy grande. Y eso es otro problema en los métodos numéricos, porque si el fit es en una región pequeña, hay que poblarla ahí, pero si el fit es en una región muy grande, tienes que dar muchísimos más datos. Entonces se hizo muchísimas cosas para obtener los resultados que ahorita van a mirar. Y lo que les contaba, ¿no? Cada valor de la energía, si tiene la energía suficiente para producir un charm, entonces se activará ese charm. Si no, tendrías que hacer cero la probabilidad antes de eso, y así, ¿no? Y así cada uno de los valores. Entonces, bueno, para el gluón en particular, o en general, poníamos una función genérica, hasta con la función de Heaviside, para que se activaba o no, dependiendo de cuál sería el partón. Para encontrar nosotros el mejor ajuste, lo vamos a comparar con el ajuste que me da Hera, ¿no? Y bueno, definimos el error, porque en cualquier estimador estadístico de Machine Learning o de cualquiera de inteligencia artificial, tú le tienes que dar un ajuste, un parámetro, un estimador que va a salir de ahí siempre y cuando sea menor de tanto, ¿no? Hay que darle un estimador. Entonces yo tenía que hacer, bueno, tuvimos que hacer un estimador que sería el error de la integral. Que el error de la integral, si yo integro una vez que ajusta, quiero que el error de la integral entre 10 a la menos 4 y 1 sea aproximadamente el mismo error que el que daba Hera. ¿Por qué el valor de la integral? ¿Y por qué no el valor de la función? Porque estas funciones de distribución en particular no se miden, sino se extraen después de que o sea, estas funciones de distribución no aparecen en el paper, no aparecen en la cuenta hasta que no das el número de la sección eficaz. No la puedes separar, no puedes decir al experimento, mídeme la PDF, dame tú de tus datos, dame tú la PDF. No, yo no mido PDFs, yo mido partículas que están viajando y que me depositaron energía. Eso es lo que yo mido. Ustedes en su descripción teórica metieron una función de distribución. Entonces, ¿cómo sé si mi error es el apropiado? Estas funciones no entran en la fórmula de la sección eficaz o en la fórmula del número, sino hasta después de la integral. Por eso lo mismo que me interesa podría ser un poco diferente, pero si al final el resultado de la integral me da lo mismo, pues yo confío de que además de que la función es la misma, el resultado del integrador numérico va a ser el mismo. Y estas son las funciones. Aquí tengo la función A,
después de hacer todas las técnicas, pueden ver que se comporta muy bien al ajuste. Hacemos el clásico 80-20, 80% de prueba, 20% de testing, para que la predicción que nos da los algoritmos de reconstrucción sean estas funciones que están acá. No presento las funciones porque son enormes, son gigantes, pero pueden ver que sí encuentra, el algoritmo sí encuentra esa A que yo había puesto en el exponente de X, era N, X a la A. Esa es esta A, es esta, para uno de los sabores. Que de todavía me falta, ¿eh? Porque yo tengo que medir para diferentes valores de Q cuadrado para saber si la función ajusta para todos los valores de Q cuadrado. Y estos son los resultados. Ustedes pueden ver aquí está lo que nosotros etiquetamos como Machine Learning PDF, eso es lo que decimos nosotros, y esto es lo que da directamente el interpolador. Ustedes pueden ver que la forma de la distribución encaja para diferentes valores de Q o Q cuadrado, si quieren ponerlo al cuadrado. Se tuvo que hacer en la física pues, la que hacen esta gente, existen lo que se le conoce como los quarks de Valencia, los quarks del mar, etcétera. Y estas son las distribuciones de los quarks de Valencia, las del quark del mar, y así pueden ver las funciones del quark D de Valencia, D del mar. Y en general, nosotros obtenemos un buen ajuste en todas las regiones. Hubieron que haber particiones por regiones, porque cuando pasas a otros quarks, a otros partones, pues se van activando thresholds y entonces hay saltos que hay y hay que volverlos a ajustar por regiones. Y bueno, eso es parte de lo que encontramos. Después tenemos al quark S, que es lo mismo. Algunas discrepancias habrán, por ejemplo aquí, pero bueno, los que hacemos FITs sabemos que los quarks mejor caracterizados son los quarks Us y los Ds. Los S después se van haciendo cada vez más difíciles, pero bueno, tenemos un buen acuerdo. ¿Y dónde está el buen acuerdo? ¿No? Esto digamos, nos daba un buen hint, pero nosotros no queremos, bueno, voy a pasar porque aquí podemos ver los errores, hasta menos del 1% en la descripción. Estaba bien, pero nuestro objetivo no era describirlo, nuestro objetivo era probarlo en un Monte Carlo, agarrar un código numérico que calcule un observable de los aceleradores y ver si realmente el tiempo era más rápido. Eso es lo que queríamos. Esta cosa, ya sabíamos la respuesta. ¿Lo pueden hacer? La respuesta es sí, sí lo podemos hacer. La pregunta ¿es más rápido o no es más rápido? Entonces, aquí pongo how good is good y este es el how fast is fast. Aquí ustedes pueden ver que esta es una sesión eficaz de protón-protón a pión y de protón-protón a pión más fotón a next to least order in QCD. Ustedes pueden ver que la descripción de los datos de los dos tipos de PDFs utilizados son iguales, ¿no? Con algún error por aquí, pero sigue siendo estadísticamente menos del 1%. Esto es 0.01, ¿no? O sea, bueno, un poquito, ¿no? Y este es el Monte Carlo para el protón-protón a pión más fotón. Para correr estos códigos se tiene que tomar un cierto número de puntos. Aquí se 10 a la 5 puntos y estos 10 a la 8 puntos. Pueden ver que prácticamente lo importante es el plot de abajo, ¿no? Que dentro de los errores está muy cercano. Y entonces, y aquí está el tiempo que utilizó la computadora, prácticamente una reducción de 11% y una reducción del 30% en tiempo, casi una hora menos entre uno y el otro. Esto en un cálculo que tiene 10 a la 8, que sería 100 millones, no 100 millones, 100 millones. En una sesión se necesita más puntos. Entonces, aquí la situación es de que hay otra gráfica que por ahí tengo, es que solamente el llamado de la PDF para los experimentos ya toma un tiempo. Y ese fue nuestro primer digamos, como toque de realidad. O sea, llamar a la PDF y decir, sin meterlo en el Monte Carlo, sin meterlo en el Monte Carlo. Yo quiero que el interpolador a mí me diga cuánto vale la integral, cuánto vale el número, el x de q cuadrado, random, y que lo pongo lo mismo a mi interpolador. Resultaba ser que había una diferencia muy chiquita, muy pequeña. Entonces, sabíamos decir como que, bueno, pues, si lo bajamos un segundo, pues ya ganamos, ¿no? Porque, pues, siempre es menor. Pero resulta ser que cuando en realidad tiene que repetir la cuenta muchas veces,
muchas veces, el hecho de ir y regresar, porque es que eso es lo que hace la cuenta, va, calcula, evoluciona hasta el punto, después regresa, va otra vez. Aquí la función es evaluar, es esta función, dame el número, haz las multiplicaciones y divisiones y se acabó. Ya no tiene que hacer interpolaciones. Y entonces resultaba ser que, aunque el llamado de las funciones era más o menos equivalente, al hacer el Monte Carlo resultaba que había una significancia grande. Para nosotros 30% es grande. Aquellos que hacen experimentación sabrán que 30% es mucho. La diferencia es mucho. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a concluir con eso? Y vienen las preguntas. Es que las funciones de distribución en la física de partículas, pues aparecen en todas partes. Ustedes tienen que saber cómo se han extraído, porque en la medida que ustedes conozcan las entrañas de eso, ustedes pueden modificar cosas que están allá metidas en la extracción de estas funciones. Los Monte Carlos están llegando a tiempos muy grandes de cómputo y que ya ahora la tecnología se está haciendo cada vez más complicado dar el número y entonces hay que buscar estrategias. Y nosotros, bueno, comparamos los resultados con los de LHA-PDF y tenemos una reducción bastante grande en los tiempos de cómputo. Y bueno, las perspectivas, uno puede hacer esta misma tecnología utilizando en las funciones de fragmentación. Ya con eso me despido, ¿no? Esta cosa tiene aquí un DA, ese es el trabajo que yo hice con la gente de Argentina. De Florian, aquí está de Florian, Epele, Hernández, Azot y Stratman. Somos los 5 personas que hicimos este ajuste de la PDF, porque esta cosa que está acá, la fórmula de factorización que yo les mostré, tenía 3 ingredientes de probabilidad, 3 distribuciones. La probabilidad de que, bla, 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 la probabilidad de acá y la probabilidad que está acá. La probabilidad de que el partón, una vez que bailó, sea detectado con tanta probabilidad en un peón. Y este fue el que yo hice, ¿no? Entonces, en este ajuste que está hecho acá, estas dos funciones de distribución fueron reemplazadas, para que te den esta ganancia, fueron reemplazadas estas dos por funciones analíticas. No se reemplazó este de acá, porque cada una de las funciones son funciones de distribución, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una, pero esta una, si cualquier experimento que haga protones, la va a necesitar acá. Pero como el trabajo se hizo muy pesado, porque tardó como año y medio, 2 años, dijimos, bueno, este va para después. Hacer lo mismo, que extraigan las funciones de distribución analíticas para el peón y meterlo acá para saber cuál es la ganancia completa en este proceso. Pero si hay para el peón, hay para el caón, hay para el eta, hay para el sigma, hay para el rho, hay para el que ustedes quieran. Entonces se puede hacer para diferentes mesones, se puede hacer las PDFs, las que yo les mostré, esas funciones que les mostré ahorita, no sé qué, las que se ajustaron, están ajustados a cierto orden. Ustedes cambian el orden y la función va a cambiar. Y pueden hacer predicciones, no solamente a orden 1n, sino a 2n, 3n, pero tienen que tener el fit hecho, ¿no? Tienen que haber hecho el ajuste antes. Y si existen, ustedes van a LHA PDF y pueden ver todas las PDFs que hay al orden que se encuentra. Y bueno, esa es la pregunta de si ponemos todo junto, como que todo fuese analítico, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ganancia? Y bueno, y muchos más. Ya. Bueno, ¿tenemos preguntas? Ok, No hay empezamos pregunta, con los estudiantes que tienen clase pronto. Estamos por atrás. Ustedes tienen clase, ¿no? Muchas gracias por la plática. Tengo una duda en la diapositiva raya punto, no sé, Maya. A ver, raya punto, ¿qué es? 6. Muy bien. Pero hay 2 raya punto. Ajá, creo una es más arriba, es más creo arriba. que es Muy bien, muy bien. esa. ¿En cuál es la 6? No, no, ¿Ya la pasé? sí, ya. Ah, perdón. Aquí. Ajá. Sí. Había dicho que el valor de la X, pues era como que teníamos valores, estaba como que acotado, ¿no? De 10 Sí. a la menos 4 hasta
0 punto y algo, ¿no? Sí, 65. Ajá. Entonces, yo entiendo que en esta integral que acá define, Ujú, pone 10 a la menos 4 en el ujú, límite, porque pues no nos queremos meter más allá, más exacto, abajo. Pero esta integral llega hasta 1. exacto. Entonces, no sé como por qué, digo, en la cota inferior hacen eso, pero no en Ujú. la superior. Qué buena pregunta. Son muy observados. Muy bien. Efectivamente, yo debería haber hecho entre 0.65, que es lo que Gera a mí me dice. Pero yo voy a tomar un riesgo, porque yo sé que la función tiene que ir a cero. Y si yo te muestro la función de Gera, que es esta, ellos sí lo grafican hasta acá, porque lo pueden interpolar. Sí lo pueden interpolar. Porque en los experimentos a X pequeña, eso significa cuando la energía es muy chiquita, se conoce que va a ser una esfera dura. Va a ser una esfera dura. O sea, no va a haber forma de que pegue, ¿no? Entonces esto tiene que caer y tiene que ser suave la función, etc. Entonces, ellos ajustan los datos entre 0.04, 10 a la menos 4, perdón, 10 a la menos 4 y 0.65, porque el ajustador te tiene que decir hasta dónde ha tomado datos. No ha tomado datos hasta 1, pero la función, como es suave, pues se va a ir a 0. Yo sé que la función va a ir a 0. Pero de igual modo, ahí se ve que cuando va tendiendo a 0, la gráfica, pues también va a cero. Hay muchas formas de tender a 0, estoy de acuerdo. Sí, Ajá, sí, sí. Pero la situación es que casi todos cortan abajo. Arriba depende de que tengas un valor aquí, cerca de 1, y tampoco hay datos allá. Entonces utilizan la ecuación diferencial y ven cómo cae. De todas formas, solamente vas a comparar con los datos que existen. Entonces, para que tú puedas decir la predicción a, no sé, vamos a suponer que tú quieres utilizar y el experimento te dice, oye, compañero, ¿cómo se llama usted? Iván. Oye, Iván, necesito la predicción a 0.99. Bueno, pues agarro y es esto lo que me da. Y lo más seguro es que el experimental no lo pueda medir, porque la predicción tiene que ser casi 0. El X está es inverso. Entonces, es como que me digas, lo que sí te van a pedir es para abajo X. Para abajo X sí te van a pedir. Pero para alto X es como decir una colisión de esferas duras. Entonces, yo lo puedo integrar y voy a tener un error, claro que voy a tener un error. Pero cuando hago el Monte Carlo, ese error sumado, como es una colita más chiquitita, que es por acá, es casi nulo. O sea, digamos que en este caso nosotros apostamos a que la función que estamos ajustando va a pegar a los datos, Okay. nada más. De todas formas, ellos, si tú vas al interpolador y le preguntas por el valor de x a 0.7, te lo va a dar. Sí te lo va a dar. Ok, muchas gracias. No sé si respondí, pero Eh, Primero que nada, muchas gracias por la plática. no, Y mi pregunta es más curiosidad. ¿sí? Usted mencionó que las PDFs eran universales Sí. y mencionó antes que, pues porque uno, si toma un protón de acá, de la molécula de agua o de alguna otra parte, entendí que no puede distinguir la diferencia Ujú, entre esos dos. sí. Por curiosidad, ¿qué pasaría si no fueran universales? ¿Qué tanto complicaría esto? En hace mucho tiempo, cuando yo era joven, este, había esa discusión, ¿no? Porque el problema era que existe un grupo, por ejemplo, los grupos de los japoneses. Habíamos tres grupos, ¿no? En ese entonces éramos tres nada más. Los estadounidenses, los de Argentina que estaban con los europeos y los japoneses. Los japoneses tenían cálculos hechos a muy alta precisión, n a la 5, n a la 6, porque ellos, su experimento, digamos, el experimento el rey, es colisionar electrones y positrones. La colisión de electrones y positrones no tiene PDF. No tiene PDF, ¿no? Yo solo de la fragmentación. Entonces, se reduce y hace que ellos sean los amos y señores en ese tipo de física. El problema de ese experimento es que puede alcanzar una precisión muy alta, pero no es universal. No es universal, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de que quieres que sea universal, entonces, bueno, pero lo que sucedió fue que
vino el experimento de Alice en el año 2014 y mostró una gráfica en la cual ninguno de los experimentos le pegaba. Ninguna de las tres predicciones le pegaba. Ni los japoneses, ni nosotros, ni nadie. Y entonces resultaba ser que pusieron en duda que la PDF o la fragmentación, en ese caso, que era lo que estábamos haciendo nosotros, pero fragmentación y PDF es lo mismo, ¿no? La pregunta era por qué no nos da lo mismo. Y los tres grupos teníamos exactamente la misma tendencia, no lo mismo, porque el ANSATS era diferente. Resultó ser que al final de cuentas había un factor por ahí, un factor por allá, etcétera, y resultó que los tres grupos coincidían. Si no fuese universal, estarías pensando, estamos hablando de que, por ejemplo, un protón del átomo de fulano y un protón del átomo de sotano, ¿no? Pues sí, el rubidio tiene una forma estructural y este tiene otra forma estructural. Pero aquí la clave está en que el acelerador, si ustedes ven, ustedes llegan ahí y ven la caracterización que hacen, ellos te aseguran que el protón tiene tal polaridad, ellos a nosotros nos dicen, esto de acá es un protón. Y ya no importó si vino del átomo de lo que sea, ese es un protón. Entonces, que viole la universalidad es un problema en la concepción de estas funciones de distribución. Es un problema en la concepción. Si no, hay que meter o más teoría o más funciones. Pero sería contrastante que sea la misma cosa que vino de un átomo de fulano de tal, ¿no? O sea, es un problema conceptual. Matemático, no, ¿no? Tú lo pones y que te dé. Muchas gracias. Aquí adelante, Alan. Ahí también. Ahí aquí también. Ok. Hola, muchas gracias. Hola. Mi pregunta va, al final estuvo mencionando los otros mesones vectoriales. Ujú. Entonces, supongo que para ellos sería más difícil obtener esa precisión porque son quarks más pesados. Sí. Entonces, ¿qué hay en el futuro o en lo que sigue sobre estas partículas? Es muy buena pregunta. Porque prácticamente todos los esfuerzos en función de distribución para mesones son ligeros, es para lo ligero, ¿no? Em, Cuando hablamos de mesones vectoriales, axial vector, lo que sea, em, estamos pensando en una física de más baja energía. Para el LHC se producen muchísimos más piones, caones, partículas que son reconocidas a partir de su producto de decaimiento, ¿sí? Que el JEPSAI y que no sé qué, muy bonito todo, ¿no? Entonces, esos mesones están mejor caracterizados en la física de muy alta energía. Y es por eso que a nosotros, si tú me dices, yo tengo un set de datos de mesones Rho, omega, lo que tú quieras, para esta energía, dámelos y yo los puedo ajustar. O tú te los doy el ajuste y tú lo puedes ajustar. Pero ahí la pregunta va a ser la precisión. Estos análisis son muy complicados porque la precisión, no traje el plot de Alice, o sea, el plot de Alice era, antes de que el LHC funcionara, las bandas de error de Rick, de Brahms y todo eso, eran gigantes. Así que todos pasaban por allá, no importaba, unos iban para arriba, unos iban para abajo, experimentalmente, fenomenológicamente, perdón, estábamos todos de acuerdo. Pero Alice vino y dijo, no, el error es así, tic, ahora pégale. Y a Alice después vino Bell y Babar, que también puso las barras extremadamente pequeñas. Entonces comienza una tensión en el código y ver cómo funciona. Si tú me dices un mesón vectorial cuya precisión en un modo de producción es pobre, pues yo te puedo poder dar una PDF, ¿sí? Pero mi banda de error va a ser grande. Y entonces va a competir con las bandas de error de los otros. Y volvemos a lo mismo, volvemos a que es mejor caracterizar a las partículas que son producidas más copiosamente para que esas sean tu background. Las reduces y entonces te quedas, ¿no? Pero tiene que comenzar con las más ligeras. Pero sí, es posible. La respuesta es sí, sí es posible. Es complicado, pero es posible. Gracias. ¿Sí? Para que lleguen a más. Yo tengo dos preguntas. Ujú. La primera está relacionada con la primera pregunta que le hicieron sobre los valores extremos de X. Ujú. Quería saber si esos valores extremos son más sobre que el significado de X hace que sea imposible físicamente, digamos, X igual a 0 y X igual a 1, Ujú. o es más sobre la tecnología que no es tan avanzada, digámoslo así. Esa es mi primera pregunta. Contesta la primera.
Tiene más que ver con el hecho de que la función que tú quieres describir es probabilidad y debe estar acotada. Entonces tiene que ver con la física. Si tuviésemos el poder de irnos más abajo, volveríamos a cortarlo, porque físicamente te va a dar una probabilidad de que el quark tenga más energía de la que la del protón. Y entonces lo tienes que cortar. Es más el hecho de la física, que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Vale, la segunda pregunta es sobre, bueno, me parece que la ventaja de este método es que optimiza el tiempo, ¿no? Sí. Pero mi pregunta es si para cada vez que intentamos calcular una PDF en el, digamos, en el programa, se tiene que calcular para hacer el proceso de calcular el ajuste de las Qs, y si eso lleva mucho tiempo y se incluyó en el tiempo ya de las gráficas. No, una vez que, muy buena pregunta, ¿no? Una vez que calculas la función, ya no te importa ni el proceso, no te importa nada. Agarras, ¿Es como copias. solo una vez? Una vez, Una vez. una vez hay que hacer el ajuste, nada Ah, más. ok. Una vez esa función A, de la función de A de Q cuadrada, B de Q cuadrada, C, una vez lo ajustas y se acabó. Ah, vale. Pero lo que sí es cierto, que hay que decirlo, ¿no? Para que yo te pueda decir cuál es esa función de A de Q cuadrada, requiero el fit primero. Ese no te lo puedes escapar. Porque una vez que haces el fit, pero es beneficioso, ¿no? O sea, haces el fit y el acto seguido es que te voy a contar qué pasaba. Antes lo que pasaba era de que nosotros hicimos el fit de estos piones, ¿no? Hicimos el fit de los piones y acto seguido lo que la comunidad te pedía era el interpolador. Eso es lo que te pedía. Ahora lo que queremos decir es que no nos pidas el interpolador, hagamos una cuenta más que sea hacer el análisis de una función analítica. Y eso va a ser más rápido. Eso es lo que queremos, el mensaje que queremos decir a los que hacen los ajustes. No me des el grid, así le llamaba el grid. No me des la grid donde se interpolan los numeritos. Mejor dame la función, porque eso para mí es más eficiente. Ah, ya. Vale. Es eso. Muchas gracias. Venga. Después va mi tía aquí. Adelante. Diga, compañero. Bueno, muchas gracias antes que nada. Y mi pregunta es más rápida. Yo creo que cuando hablamos de que íbamos a meter lo que es la dependencia de la Q en las variables, esto no recuerdo bien si se habló de la forma explícita de la que dependen de las Qs o si esto influye al final de cuentas en nuestro resultado y en la optimización del tiempo. Y cómo podríamos obtener esa mejor forma explícita. Muy bien. Sí, lo que se debe de hacer, no lo puse aquí, buena su pregunta, todas las preguntas han sido muy buenas. Lo que se debe de hacer es poner una base. Nosotros lo que sabemos, hay que medianamente adivinarle esta cosa, ¿no? Entonces, nosotros no conocemos más que, ¿dónde está? Esta ecuación diferencial. Entonces, en base a esta ecuación diferencial, usted dígame cómo va, ¿no es cierto? Entonces, sabíamos que la dependencia a next to leading order, next to, siempre son logaritmos de Q cuadrado, logaritmos de no sé qué, y entonces decíamos, pues tiene que ser logaritmo de Q sobre Q cuadrado, el coeficiente, etc. ¿no? Hay una base, no me acuerdo ahora exactamente cuál es, pero debería ser Q cuadrado, logaritmo de Q cuadrado. Si quieres irte a órdenes más altos, va a ser logaritmo, dilogaritmos, etcétera, por Q cuadrado, y etcétera, y todas las combinaciones que se te ocurran. Entonces, estas formas que vienen a adoptar la Q serían como que motivadas por los antecedentes que ya por se las tienen. ecuaciones diferenciales de Dirac, sí. Okay, se espera que no cumplan. son tan arbitrarias. No son tan arbitrarias. O sea, sí hay una forma funcional. De hecho, en el paper tampoco se pone, pero sí se pone en el repositorio que es público, y tú puedes entrar y bajar el código y ves, pues la función es esta con coeficientes fulanos o tan, y se ve ahí la base que se utilizó para extraer las soluciones analíticas. Entonces, si uno pudiera, por ejemplo, encontrar una cuadrada arbitraria que optimice aún más, ya no sería válido por no seguir estas. Lo que pasa es que, ¿qué significaría para usted una Q cuadrada óptima, por ejemplo? Bueno, o sea, que todo el proceso optimice todo el proceso del tiempo que estábamos. Lo que pasa es que el Monte Carlo, cuando tú generas colisiones de protón y antiprotón, o protón-protón, antiprotón ya me fui, eso revela mi edad. El protón-protón,
la componente, vamos a suponer aquí tienes un protón que tiene 7 electrones, muy, muy simple, ¿no? 7 y 7, ¿no? Y de repente estos agarraron, ¿qué número le gusta? 3 y 1. Bueno, pues ahí hay una Q cuadrada. Y entonces en el siguiente punto del Monte Carlo, ya no va a ser 3 y 1, va a ser 0.7 y pi. Bueno, ahora va a ser otro número. Y entonces el Q cuadrado no está fijo. Esos 10 a la 8 puntos aleatorios, son todos aleatorios, o sea que tienes que componer toda la sábana, tienes que poder reconstruir toda la sábana. Este ajuste, este que está aquí, sería un corte de la sábana. Para Q cuadrada igual a 10, por ejemplo, el del medio. Y entonces hay Q cuadrada igual a 10, Q cuadrada igual a 100, Q cuadrada igual a 1, y así te vas en todo. Y entonces la idea es reconstruir esa sábana utilizando la base de los polinomios que resuelvan la ecuación diferencial. Sí. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. No, Marce. Bueno, gracias por la plática. Nada más rápidamente, los resultados que nos presentaste ya con las PDFs que calculan ustedes con Machine Learning son solamente para 2 procesos que ya están, digamos, bien medidos Muy o bien, con sí. buena precisión. Ujú. Mi pregunta es si ya han probado estas técnicas para modelos más allá del modelo estándar, que a lo mejor pues todavía no tenemos la energía para hacer esos experimentos, pero ver si ya han considerado hacer este tipo de predicciones o ya las han comparado con alguien que ya las hace de la otra forma, ¿no? Excelente pregunta. Porque tengo que decir más entrañado esta cosa, ¿no? El código que está aquí, si bien es cierto, es conocido y como tú has dicho, está bien medido, es un código que está hecho por nosotros en Fortran. O sea, nosotros calculamos la sección eficaz, calculamos la extracción de polos y residuos, calculamos la funcionalidad. Entonces, no lo hemos hecho, porque tendrías que calcular de nuevo todo y volver a hacerlo para volver a incorporarlo todo. O sea, no es como que yo diga, voy a utilizar a MATLAB y MATLAB tiene incluida la PDF, ¿no? O sea, tú se la tienes. Entonces, para nosotros era más fácil, porque ya teníamos, o sea, este cálculo de aquí, Germán Sborlini, Germán Sborlini, él ya había hecho la cuenta y fue que incorporamos correcciones ElectroWiki, no sé, ya teníamos este código. Entonces la respuesta sincera es, no lo hemos hecho porque el código que tenemos para probarlo, nuestro, son estos que están acá. Y tendríamos que generar nuevas funciones, etc. Pero sí se puede, pero no lo hemos hecho. Y no tienen planes de implementar. A nosotros lo que podríamos hacerlo, si digamos a corto plazo, lo que a nosotros nos interesa es el peón, es el que nos interesa, porque es algo que el experimento está midiendo y se está haciendo cada vez más lento, de verdad es muy lento. Y el experimental te va a decir, bueno, pues sí, pero ¿y para cuándo lo tienes, no? O sea, está bien, tú estás en tu escritorio, nosotros estamos trabajando también. ¿Cuándo lo tienes? Y ellos sí tienen deadlines. Entonces, tú tienes que competir contra ellos. No competir, pero colaborar con ellos. Y ellos, esto es lo que miden. Esto es lo que está. Entonces, sí se puede hacer, no a corto plazo, porque queremos hacer el del peón y también estamos haciendo el del ETA, pero el ETA utilizando ya algoritmos cuánticos para las cosas estas, para encontrar el best fit. Pero, digamos, estamos más enfocados en la descripción de los mesones más copiosos en el LHC. Muchas gracias. Bien. Gracias por la mencionó también que este mismo proceso de optimización, el ANSYS y toda la idea que plantean se puede aplicar a las funciones de fragmentación. Sí. En ese caso, hay la ganancia, por ejemplo, esta tablita de el tiempo que se optimiza y todo, ¿es igual o mayor que para las PDF? Pregunto por si hay cualitativa o cuantitativamente alguna diferencia entre los dos procesos, bueno, el de reconstruir o el de las PDF al inicio. Como decía el compañero con todo el tiempo, ¿no? Nosotros necesitamos, la respuesta corta no la hemos hecho, porque lo que necesitamos hacer es todo el algoritmo otra vez, pero llamando en lugar de las PDFs a la fragmentación. Para suerte de la gente de allá, yo tengo el código, así que yo sé cuánto tiene que dar, ¿no? Entonces,
reconstruir la fragmentación, eso es lo que nos hace falta. Reconstruirla, y una vez que reconstruir, entonces sí, la llamada debe de ser directa. ¿Qué es lo que esperamos? Sí esperamos que sea mucho más lento, más rápido. Comparativamente, bueno, si de aquí hubo una reducción del 30%, yo creo que sumarle un 10%, un 15% es posible. Yo creo, ¿no? Porque inclusive algo que nos dimos cuenta, aquí dice 25, ya no me di, aquí dice 25, pero esto no es cierto, ¿no? El sistema natal es más. Porque yo di una charla hace tiempo y nos dimos cuenta antes de esa charla que Fortran lo que hacía, definimos una variable antes. En lugar de poner, es muy simple, es decir, logaritmo de Q sobre Q, pero computacionalmente, cada vez que aparece, va a ser Q dividido Q y le va a calcular el logaritmo. Hace 3 operaciones. Y entonces dijimos, no, vamos a quitarlo. Quitemos esto y definamos una x1, o la variable que te guste, y decir, esa variable va a ser logaritmo de q sobre q. Y entonces ya solamente hacía una operación. Y eso ya tiene como muy, no sé, ya muy del código numérico, cómo hace la cuenta. Yo espero que sí, porque esto ya mostró que sí. O sea, cambiando 2, ya tienes una ganancia del 30%. Y entonces has quitado el interpolador. Entonces, la cuestión ahora es saber si yo quito ahora el otro, porque ya quité, eran 3, bueno, 2 interpoladores, un interpolador para los 2 protones y un interpolador para las fragmentaciones. Ya quitamos este, nos falta quitar este, pero no lo hemos calculado. Pero la respuesta es, espérate, es la que estamos calculando, ¿no? El estudiante lo está haciendo, es el que está haciendo, con las fórmulas de DHESS, de ese de allá, él está haciendo la cuenta y el objetivo es meterlo en este código que tenemos. La respuesta es esperamos que sí. Gracias. Hola. Respecto a lo que mencionaba sobre el avance tecnológico, también está EIC, y lo que tengo entendido es que también tiene mucho interés en el estudio de las PDFs. Sí. Entonces, bueno, todavía le va a tomar tiempo a que salgan datos. Entonces, yo quiero saber si tú tienes contemplado alguna modificación en tu modelo, o si ya tienes como visualizado algún resultado que pueda salir de estos datos. Muy buena pregunta. Acaba de pasar en Pachuca lo del EIC. Ahí presenté otro de los cálculos que estamos haciendo. Este tipo de funciones en particular, digamos, tienen detrás en la fórmula matemática al teorema de factorización. El teorema de factorización requiere que la constante de acoplamiento sea chiquita. Así que el LHC es el escenario perfecto porque la energía de la colisión es muy grande y vas a romper esta partícula. Entonces el EIC está en medio porque no es ni muy alta energía ni muy baja energía. Entonces la fórmula de factorización va a fallar. Entonces se habla no de la PDF del protón, sino se puede hablar de la PDF del pión, por ejemplo. De otras tipos. Entonces se vuelven a hacer ese tipo de cálculos. Y si la metodología sigue siendo la misma, poner un ansatz y de este ansatz poder definir funciones de distribución. En el caso particular de estas, digamos que le pones un eje más, un eje de la energía de centro de masa. Cualquier centro de masa es mucha, esta es la que vale. Cualquier centro de masa es poca y esas se le conocen como las funciones de distribución generalizadas, ¿no? Pero se puede aplicar exactamente lo mismo. Y sí se están intentando. Nosotros estamos intentando hacer este análisis global, pero el problema que tienen y que tienen ustedes es que el análisis del cual los experimentos, la gente que hizo los cálculos para el EIC, los primeros están en Fortran, no están en Python. Así que si ustedes quieren utilizar y dar una predicción, tienen que saber Fortran. Porque la persona que lo hace es un compañero ruso de la Universidad de Lomonosov, muy fuerte, pero ya muy grande. Y él no va a cambiar el código. Y cuando yo fui, porque yo fui el año pasado, y yo hablé con la gente del centro de cómputo y me dijeron, nosotros tenemos aquí todo el cómputo que tú quieras. Nosotros lo damos todo.
pero pasa el código a Python, porque todos los algoritmos de redes neuronales están en Python y no en Fortran. Entonces yo les preguntaba, ¿es garantía? Y eso es una pregunta para ustedes. ¿Es garantía que si yo lo paso a Python, años me va a costar, pero si yo lo llego a pasar, ¿es garantía que va a ser más rápido? Fortran yo sé cuánto va a tardar, Fortran está diseñado para hacer cálculo numérico. Python está diseñado para otro tipo de cosas, que es más fácil, efectivamente, es más fácil. Y ahora todo el mundo sabe aplicar Python. Pero entonces, no me pudieron decir, porque yo tampoco sé la respuesta. Pero están en ese intento de utilizar las nuevas tecnologías, pero hay esa migración que no es tan simple. Hay gente que me dice, no, tú usas Python para correr tu código de Fortran. Digo, pues sí, pero yo no sé hacer. Me voy a sentar a aprenderlo y entonces mis otras investigaciones se van a quedar. Es complicado, pero sí hay muchos intentos. Para la gente joven es más fácil, no sé si hay más tiempo. Por acá tenemos una pregunta. Bueno, aprovechando ya la parte en la que dice que tuvo que reducir las cuentas que hizo, ¿hay algún tipo de estimación entre la complejidad del algoritmo que usaban antes y la complejidad que tienen ahora? O sea, esta complejidad del tipo O a la n, o n cuadrada y todo eso, ¿hay alguna estimación entre cómo cambia entre un algoritmo y otro? Déjame preguntarte, porque tú me estás hablando de la forma en la que se ajustan, en la que hice hace tiempo, ¿no? O tú me estás diciendo en la forma. Es que tiene una reducción de tiempo Sí. al meter uno u otro tipo de Sí, formalismo sí. computacional. Entonces, siento que este cambio en el tiempo de cómputo se debe a algún tipo de cambio de complejidad del algoritmo. Este del tipo O n cuadrada o logaritmo de n, todo eso. Entonces, hay algún tipo de estimación entre cuál era la complejidad de los algoritmos anteriores y este que implementó. La complejidad es que cuando tú tienes una ecuación diferencial, pues utiliza el método Runge-Kutta, utiliza el método que tú quieras, entonces es iterativo, ¿no? Partes de este punto, todos los algoritmos que están aquí antes, los antiguos, partían de una semilla y esa semilla resolvían el Runge-Kutta o el que te ocurra y lo avanzaban hasta que llegaban al Q cuadrado y la X que querían y cuando querían calcular el siguiente punto regresaban y lo volvían a hacer. Si la función es analítica, entonces la evaluación es directa. Sí. Yo agarro y le digo, aquí está la función, dame para esta X, no tiene que evolucionar. Entonces, el problema de los interpoladores es que la función no es analítica. Entonces, la grid, es mentira lo que te estoy diciendo en el sentido de que parten siempre de la misma semilla. El grid, parten de un grid, o sea, tienen unos puntitos, y sobre este puntito interpolan, pero ya saben cómo es la sábana. No parten del punto, sino parten de un punto cercano, pero la interpolación es la misma. O sea, la interpolación sigue haciendo los pasitos hasta llegar. Solamente que si el Q cuadrado fuese, no sé, 100, no va a partir de 1, va a partir de 99, por ejemplo. Y entonces se va a dar 10 pasos. Pero sigue haciendo más cuentas. Y tengo otra, una un poquito más pequeña. Al final de la presentación mencionó quarks de valencia. Incluso en su diapositiva 19 tiene como que las gráficas respecto de los quarks U, B y DB. ¿Qué es un quark de valencia? Muy buena pregunta. En el estado sólido, por ejemplo, hablan de los conductores, tienen a los electrones que están ligados y a los electrones que forman parte de la corriente. La que es la que sí te da toque, ¿no? Bueno, pues a esos que salen se le conoce como los quarks de valencia. Estos son aquellos que pueden ser utilizados para transportar energía, momentos, lo que sea. Entonces, estos, digamos, son los quarks que cuando tú le pegas son los más fáciles de arrancar. Entonces, es esa la misma idea, ¿no? Los de Valencia y los del mar. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Recientemente, yo he estado peleándome con ecuaciones diferenciales y me llama la atención la ecuación diferencial de la que parten. Y quisiera saber si nos podría hablar más al respecto, porque, por ejemplo, resolver una ecuación diferencial, pues a veces tiene que ver más con un arte que con una ciencia. Y en ocasiones, por ejemplo, no sé, teoría cuántica de campos, uno puede hacer uso de cosas que tienen que ver con las teorías físicas, ¿no? Cuando uno quiere resolver, por ejemplo, no sé, la ecuación de Schrödinger, qué sé yo, a veces uno, por ejemplo, hace aproximaciones semiclásicas, ¿no?
usando el hecho de que por ejemplo, la constante, la h barra, pues a veces se puede agarrar el límite cuando tiende a cero y proponer ciertas soluciones, en ese caso semiclásicas. Entonces, cuando usted resuelve esta ecuación diferencial, de qué parámetros o técnicas se hace, bueno, utiliza para poder resolverla? O si nos puede hablar Excelente más pregunta. al respecto. Vamos a analizar un poquito la ecuación diferencial. Porque el problema de esta ecuación diferencial es que está acoplada. Entonces, cuando este kernel que está aquí es un kernel que puede ser calculado de forma exacta. Ese no es problema. El kernel puede ser fácil o difícil, ¿no? A primer orden en tu serie, y este kernel tiene una expansión en serie, igualito, ¿no? Entonces, a primer orden este kernel, la ecuación diferencial es separable. Ese no es problema. El problema son cuando tienes que irte a más altos órdenes. Porque esta ecuación diferencial me dice del quark i, ¿no? Y está en función de la suma de todos los otros quarks. Entonces es la probabilidad de que uno de los quarks sea extraído del protón en términos de los kernels que resultan de cuando cada uno de los quarks interactúa con un gluón, con no sé qué, no sé cuánto. Y entonces la ecuación diferencial se hace muy grande. Entonces, digamos, en términos prácticos, estos no se puede resolver de forma analítica, tiene que ser de forma numérica. Entonces uno usa, no sé, Dorman-Prince, el método de Dorman-Prince que hace un rango muy grande y que el salto no es un h chiquito, sino que es un h grande, pero tienes que asegurarte de ciertas condiciones, como las ecuaciones del grupo de renormalización, etcétera, que quieres tú conocerlas, pero en un rango de energía muy alto, como este. Entonces, se tienen que utilizar otros tipos de técnicas. En el caso que hacen acá, depende del orden, la técnica que se utiliza, pero todas las técnicas son numéricas en general. Entonces, lo único que se sabe es, pues más o menos, como esto tiene la derivada de xi sobre xi, pues por ahí va a haber un logaritmo. Entonces ahí se comienza a jugar de las cosas para ayudar al código numérico a resolver. Pero otra forma, que yo conozca, no sé, bueno, no conozco. Pero podría yo decirte que lo que se hace, lo que yo he visto es que casi todos son numéricos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, bueno, es un favor. Bueno, a lo largo cuando uno va viviendo como físico, va escuchando historias de grandes personalidades como usted. Y una de mis historias favoritas es una que me contó una vez que estábamos cenando, creo que en Argentina. Usted trabajaba con Daniel de Florian cuando se descubrió el Higgs, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ¿podría contarnos quién es Daniel de Florian? Y esa historia, cuando descubrieron el Higgs, usted estaba ahí viviendo una personalidad. Vivió un momento muy importante en la historia de la física. No en el LHC, pero sí muy directamente. Sí, yo hice el postdoc, el primero de mis postdocs, con una beca Marie Curie en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, cuando yo llegué, yo había salido del doctorado de aquí de Simvestab. El profesor Lorenzo estuvo como mi sinodal en la tesis doctoral. Y en ese entonces yo hacía temas de supersimetría, teoría de neutrinos, la unificación. Eso era lo que yo hacía. Me gustaba mucho. Entonces, cuando yo llegué con Daniel, él me decía, vamos a hacer esta cuenta, porque esta cuenta me la están pidiendo. Y tú, pues ya llegaste, ni modo, vamos a hacerla. Y ahí en ese momento yo, digamos, aprendí, yo no sabía Fortran en ese momento, yo nunca había tocado Fortran. Primer reto de Fortran era saber que después de 6 líneas se comienza a leer. Yo le decía, ahora tienes que activar esa siguiente línea. Y literalmente yo borraba, todo se corría y cuando lo compilaba no corría. ¿Y dónde? ¿Qué fue? Era como medio mágico. Entonces como que lo vas aprendiendo todo. Y a mí le agarré un amor a Fortran porque como que después de mucho tiempo te das cuenta que es muy secuencial. Él no hace, es muy bonito, bueno, a mí me gusta. Pero lo que cuenta Alan es que yo llegué a Buenos Aires en el 2011
en el verano del 2011, y en el verano del 2012 se anuncia el descubrimiento de Higgs. El profesor, el doctor Daniel de Florian, él había hecho, junto con la gente de Zurich, el Monte Carlo del cálculo del Higgs, el que ellos utilizaron para descubrir a la partícula de Higgs. Entonces ellos necesitaban, yo me acuerdo que era, no sé, un julio, y de repente Daniel desapareció, y oiga, profesor, no sé qué, y me dijo, no, es que estoy en Suiza. Y todo bien, es que nos llamaron porque van a hacer un anuncio. Y nosotros ya sabíamos, ¿no? Porque pues decían, vamos a hacer un anuncio mañana y necesitan ajustar el valor de un parámetro que está en nuestro código. Así que nosotros teníamos que ir, así que él fue allá y a partir de eso él no sé, como me inspiró mucho esa parte de la fenomenología. A mí me gusta mucho la física. A partir de que yo voy a la Universidad de Buenos Aires, me gusta más todavía por el hecho de que toco los datos. O sea, no es algo como que me quedaba en una teoría que me gustaba mucho y que me sigue gustando mucho. Es una teoría de supersimetría que me encanta. Pero también Daniel decía, bueno, pero hay este problema ahora y tú sería bueno que tú lo agarraras y que lo calcularas. Y fue bonito. Para mí yo siempre he dicho que he bendecido por el camino que me tocó, porque tuve mucha suerte de toparme con gente que tenía en ese momento un proyecto de mucho impacto, así como este que les cuento, nació del hecho de todos los algoritmos nuevos que estábamos aprendiendo para resolver el término de las integrales, que bueno, eso sí ya lo han escuchado, que he dado aquí en alguna charla, siempre como que motivado y motivar a la gente a que siga, que salga, que vaya a las conferencias, que exponga. Ayer estuvimos en la Universidad Iberoamericana y me decían cuál sería uno de los soft skills que les recomendaría a la gente de las carreras de física, en particular ellos ingeniería física. Y yo les comentaba, pues, bueno, habían otros compañeros y uno dijo, pues, primero que pasen a exponer, ¿no? Una cosa es que ustedes puedan calcular y otra cosa es que ustedes puedan vender lo que ustedes han hecho y que convenzan a la gente y que sepan todo. Y la única forma en la cual ustedes demuestran si saben es pararnos aquí y exponiendo. Uno de mis estudiantes ahora, que es uno de los más callados, igual lo ve en Facebook ahorita, le voy a decir que lo vea. Yo llegué el lunes hace una semana, y fuimos con la secretaria, acabamos de publicar un artículo. Él está en tercer año de la licenciatura, publicamos en un PRD, toda la cosa, y le dije, muy bien, felicidades, ¿cuándo vas a exponer? Y se quedó. Digo, sí, porque si algo tienes que aprender de mí, no es solamente a calcular, sino también a hablar. Tú tienes que pararte y vas a dar un seminario. Aquí, una cosa que decían en Valencia, esto es fuego amigo, esto es fuego, pero entre compañeros. Cuando tú vas a una conferencia ya más grande, ahí sí, ellos quieren saber y te destripan para saber, y tienes que saber cuidarte y todas las cosas. O sea, y yo, por eso lo que le dijo el compañero, yo lo que yo dije de los soft skills es que aprendan a escribir, porque la gente llega, y una de las cosas que a mí me toca en la carrera, en los de primer año les pregunto, ¿cuánto vale, no sé, a dónde va a llegar el carro después de 3 segundos, lo que sea, ¿no? Y hacen toda la cuenta y encierran, este es mi resultado. Bueno, pues te voy a dar la mitad del punto, porque yo te hice una pregunta, y yo quiero saber la respuesta, y la respuesta viene en un texto. Porque si la compañera hizo una cuenta y el eje positivo lo puso para acá y usted lo puso para el otro lado, su respuesta no va a coincidir con la de ella. Pero la interpretación física es la misma. Así que usted me tiene que decir si su derecha fue para acá o si su izquierda fue para allá. O sea, yo necesito esa parte, y pues es algo que yo siempre invito a los estudiantes de que se permitan equivocarse, que tomen todo como un aprendizaje y que vayan, y el mundo pues está abierto para todos, ¿no? Pero en la medida de que ustedes agarren su barco y ustedes lo dirijan. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, por favor agradecemos al doctor Roger Gracias. Espinto por su Gracias por estar acá, gente.